se descarga en vicios de cualquier tipo. Yo en el mate, me he hecho del mate un vicio. Pero usted sabe que hay vicios malignos, ¿sí? Y que podemos inclinarnos por culpa de la ansiedad, por culpa de estar respirando un aire que no deberíamos haber respirado, porque de allí nos sacó el Señor. Ese aire trastorna nuestros sentidos, trastorna mis pensamientos, trastorna mis deseos, trastorna mi voluntad, gobierna mi voluntad. Quiero mostrarle lo que Dios quiere que nosotros respiremos. Vamos a irnos a Génesis. Génesis 3:8. Génesis 3:8 nos recuerda el huerto con aquellos dos personajes viviendo allí, ¿sí? Y donde nos dice la Escritura que ellos, dice, y oyeron la voz de Jehová. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjese cómo Dios también se pasea en el aire. ¿Pero es el mismo principado? ¿Es la misma potestad? No. Pero Él se pasea en el aire. ¿Y cómo se pasea? Con una voz. Con una voz. Usted sabe que ese aire que respiramos, ese aire que nos trae confusión, que nos trae ansiedad, que nos trae preocupación, es una voz. O mejor dicho, un montón de voces que no nos lleva a ningún lado, que lo único que hace es me preocupa, me vuelve loco, y aún cuando yo soy un hijo de Dios y me congrego, no estoy disfrutando la vida que Él me dijo que me daba. Entonces tenemos que recuperar esto, no importa dónde estoy. Usted puede estar acá y usted puede decir, ay, estoy en el huerto de Jehová. No. Si usted sigue respirando lo que se respira en el mundo, no está en el huerto. Y usted puede estar en el medio del huerto ahora mismo trabajando, sudando para ganarse el centavo. Que la idea es de que a usted respire la voz. Tenemos que aprender a respirar la voz de Dios, porque eso nos dará vida. Usted sabe que la voz viene justamente para direccionarnos, para alentarnos, ¿sí? Para declarar quién somos, dónde estamos, incluso para profetizarnos la situación mundial. Fíjese que estar en el huerto, el apóstol Pablo, primeramente miremos el huerto ese. Cuando Dios preparó ese huerto, dice que ahí estaba todo. ¿Cómo estaba todo eso? Preparado para que el hombre viviera ahí. Estaba todo dispuesto para que el hombre no solo sobreviviera y esperara la muerte, no, para que viviera. Tenía todo el sustento que se necesita para vivir, no para sobrevivir, para vivir la vida abundante que Él promete, que usted sabe que sale de adentro, que más allá que necesitamos comer y todo lo demás. Pero, por ejemplo, Pablo ve ese huerto o ese paraíso como lo ve allí. ¿A dónde lo ve? ¿Se acuerda dónde ve Pablo ese paraíso? ¿A dónde? En el tercer cielo. Y él dice, yo no sé si fui en el cuerpo o fui en el espíritu. Nosotros no necesitamos ir en el cuerpo a un tercer cielo, pero sí nuestro espíritu. Para vivir por revelación, lo que hace en el tercer cielo es que se le revele un montón de cosas, no solo lo que vendrá, no solo lo que fue, sino lo que es. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender a vivir? Y eso es por la voz de Dios.
donde nosotros vivimos no solo en saber quién éramos, quiénes vamos a ser, cómo tenemos que vivir, sino las cosas que iban a suceder. Entonces, cuando yo ya sé las cosas que van a suceder, ¿cómo me voy a preocupar cuando sucedan? Jesús dijo, cuando vean que estas cosas sucedan, levanten vuestra. Y levantar la cabeza, que es lo que es. Comiencen a pensar como tienen que pensar. Comiencen a vivir como tienen que vivir. Porque esas cosas tenían que suceder. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ustedes tienen que levantar la cabeza. No ir así junto con el resto de los demás. Pero claro, esto tiene que ver de acuerdo al ambiente que vivimos. O respiro el espíritu de la potestad del aire que respiran todos, de donde la idea del Señor era sacarme, para que yo empezara a respirar lo que tenía que respirar. Usted sabe que iglesia, que nosotros decimos, me voy a la iglesia. ¿Dónde vas? A la iglesia. Iglesia significa los llamados fuera. ¿De dónde lo quería sacar el Señor? De respirar lo que respiraban los demás. De comenzar a respirar de la voz de Dios, que yo respire porque Él me da el respirar. Porque Él me va a dar el espíritu correcto con el que yo tengo que respirar. Entonces yo no solamente quiero que vea usted los hijos de desobediencia, porque si nos quedamos ahí como me quedo con que estoy siendo desobediente a Dios. No solo estoy siendo desobediente a Dios, no estoy viviendo la vida que Él quiere. Él nos dio vida para que viviéramos en un ambiente donde todo iba a estar suplido, pero es obvio de que nosotros vivimos más con el aire de afuera que con el aire de adentro. Pero hablar de adentro no estoy hablando de una iglesia, sino de los llamados fuera de respirar lo que respiran los demás. Para poder respirar por la voz. Para que mi alabanza, como decía la diaconisa, sea en espíritu y en verdad. Para que sepa por qué lo estoy alabando. Porque si no, fíjese que anoche hablamos de una fe fingida con Anabel. Porque vemos tantas cosas y tantas cosas en el mundo y tantas cosas dentro de la iglesia que al final nosotros, a lo mejor ni siquiera lo decimos por nuestra boca, pero nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está de vacaciones, como todos en agosto. Y nuestra fe ya no es genuina. Ya pasa a ser fingida, ¿sí? Porque decimos que creemos en Él, pero pensamos otra cosa. ¿Y por qué pensamos otra cosa? Porque no subí al tercer cielo como Pablo, como para que se me revelara todas las cosas. ¿Sabe que todas las cosas que se viven dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su vida personal, en su vida interior, en su persona interior, todo eso está revelado aquí, solamente que nosotros no hemos escuchado la voz? Dice Juan que Juan de repente ve un montón de cosas y se quedó mirando con gran asombro. Quiere decir que era algo que él no esperaba que iba a suceder, pero lo vio en el espíritu. Entonces cuando ya se manifiesta, cuando ya se somatiza, ¿cómo se dice? Cuando se hace visible lo invisible, ya no me asombro tanto porque yo ya lo vi en el espíritu antes. Y no lo vi porque lo adiviné, sino porque se me reveló por la palabra. Si todo está en la palabra. Lo que necesitamos es escuchar la voz. Entonces, quiero que podamos relacionar ese aire, eso que respiramos, lo podamos relacionar con la pandemia. Digo, tengo que relacionarlo con algo para que podamos ver a qué le llamamos espíritu. Porque si no, pensamos que es una cosa rara que me agarró de repente. Pero sí le tengo que ver el poder que tiene. Porque fíjese que lo llama el espíritu de la potestad del aire. O sea que tiene poder. Tiene poder. Y nosotros tenemos que creer en el poder que tiene eso
Porque si no sería como los saduceos, creían en Dios pero no creían en los espíritus ni en los ángeles. Entonces le resto un poder que hay. Y al no darle interés, no preocuparme, me pasa como por ejemplo, por eso voy a utilizar la pandemia. Usted sabe que hay gente que es escéptica o ¿cómo se le llama? Negacionista. Negacionista. No existe. ¿Vale? No existe. Ponele otro nombre. Si no te gusta COVID, llámalo bico, no sé, al revés, o ponele otro nombre, pero algo existe. ¿Por qué? Porque mata gente, porque lleva gente que uno ha amado. Entonces, si no lo veo y no tiene la forma de algo, pero sí es algo que se ve que afecta las vidas y algunos las mata, como también estos espíritus de los que yo estoy hablando. A muchos dice el Señor nos ha dado vida y nos ha dado para que nosotros andemos, pero si sigo respirando ese aire otra vez me va a dar muerte, pero muerte espiritual. Porque de ahí me sacó el Señor, para que no respirara eso. Pero fíjese que como en los efectos del COVID me tiene que dar y me tiene que dar con todos los efectos fuertes. Vio que hay gente que la sufrió mal. Algunos se fueron, otros no, pero la pasaron mal. Algunos me dijeron, pastora, yo no se lo deseo ni al peor de mis enemigos lo que yo he sufrido en eso. Pero ¿a qué llegar a sufrir cosas tan solo por exponerme a respirar un aire incorrecto? Y estoy hablando de lo espiritual. ¿Para qué me voy a exponer a sufrimiento si yo estoy respirando el espíritu de la potestad del aire? No solo soy un hijo de desobediencia por no escuchar la voz, sino que los efectos que me produce son funestos. ¿Y a qué sufrirlo? Para después decirle al otro, mira, la verdad que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero habrá que sufrirlo. No era la idea. La idea era cuidarse, de no respirar cosas que no se debían. Ahora está la otra, que es lo que yo estaba mirando también. Usted sabe que están los asintomáticos. Tienen el virus, en este caso, tienen el espíritu incorrecto, que tiene el poder de la potestad del aire, pero no tiene los efectos, ni los ha matado. Y usted sabe que como en la pandemia esos suelen al final ser los más peligrosos, porque como no lo saben ellos, no se aperciben, van contagiando a todo el mundo y eso en el espíritu es terrible. En el espíritu es terrible, porque no me doy cuenta, no me estoy percatando de que realmente estoy respirando un espíritu incorrecto ahí y como no me produce nada que yo me dé cuenta de que no es correcto, no me doy cuenta y ando contagiando mucho. Por eso yo lo que quiero es que aprendamos a mirar esos espíritus. Quiero que lo aprendamos a mirar como si fuéramos científicos y investigáramos el bichito. Vio que al final es verde con un montón de cositas allí. Que podamos verlo, que podamos ver esos espíritus, para que podamos ver la contradicción o lo malo de esos espíritus e incluso de que podamos encontrar la cura. ¿Sí? Vale, vayamos allá. El príncipe de la potestad del aire. Es obvio de que tiene poder. Entonces yo miraba, quiero que busquemos Jeremías 48:10. Cuando el asintomático no siente los efectos de lo que está sufriendo allá afuera, ¿sí? Contagia a otros y otros sí se pueden morir. Y otros sí pueden tener los efectos secundarios tan horrorosos que produce la pandemia, ¿no? En el espíritu pasa igual. Cuando soy asintomático a respirar ese ambiente allí,
nos va a ocurrir una serie de cosas que son las que quiero que estemos escudriñando. Por ejemplo, Jeremías nos dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Hago una obra indolente, ¿sí? Una obra porque el asintomático es como que no siente, ¿no? No siente lo que le está pasando. Y como no siento lo que está pasando, voy contagiando a otros y no me doy cuenta. Y lo que estoy haciendo es una obra con negligencia, ¿sí? El asintomático debería cuidarse más que cualquier otro, porque no tiene síntomas. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de que no tengo síntomas, a lo mejor, claro, como yo me siento bien, salgo como que no pasa nada. Espiritualmente uno dice, no, si no pasa nada, Dios no es así, pero no me doy cuenta y estoy contagiando a otros donde a otros sí le puede traer malas consecuencias. Entonces eso se ve como una indolencia o como una negligencia. En el original la palabra indolente es también la palabra fraude o engaño. Y el apóstol Pablo dice, engañándose a sí mismo y engañando a otro. ¿Sí? Ignorantemente, pero vamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a otros. Y eso tenemos que cuidarlo, porque el Señor nos ha llamado para que respiremos su voz, no lo que se respira en el mundo. Otra de las cosas que dice este versículo, maldito el que detuviere de la sangre su espada, ¿sí? O sea, no tiene que haber indolencia ni tiene que haber una detención de sangre en la espada. ¿De qué espada está hablando? De la palabra. De la palabra. Menos mal que el Señor, por ejemplo, nos ha sacado de toda maldición, porque toda maldición fue llevada en la cruz del Calvario. Entonces solamente yo lo que tengo que hacer es mirar a la cruz y hacer la obra de la cruz. Me sacó de esta maldición, ¿sí? Pero no tengo que, no por eso seguir siendo negligente, ni no por eso seguir quitando que se derrame sangre con la espada. ¿Sabe qué? Vamos a mirar una cosa, vamos a mirar Génesis 3:23. Usted sabe que el Señor le tenía todo provisto ahí en el Edén. En el Edén estaba todo provisto y ahí Él se movía con su voz en el aire del día. Entender el aire del día es importante también, porque usted sabe que Dios para eso nos dio vida, para que fuéramos creciendo. Y hablar del día no tiene que ver de los días naturales nuestros, sino como lo muestra la Biblia, son tiempos. Entonces que Él se pasee con la voz al aire del día, tiene que ver que podamos respirar la voz que Dios nos da según los tiempos que vamos viviendo, ¿sí? Para no solo darnos vida, sino que vayamos creciendo. Ahora, usted sabe lo que le pasó a ellos. Fueron sacados, ¿sí? Y los sacó Jehová del huerto del Edén, donde estaba todo provisto para que ellos vivieran satisfactoriamente, escuchando la voz y respiraran de esa voz. Dice que los sacó para que labrase la tierra de que fue tomado. Y los echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente, al huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Los saca de ese huerto donde podrían haber respirado gloriosamente todo el tiempo y los saca con dos motivos. Una, que no tomen del árbol de la vida. ¿Qué es lo que era el árbol de la vida? Lo vimos la semana pasada. Tiene algo en particular el árbol de la vida. ¿Ah? La sabiduría, pero no la sabiduría humana, la sabiduría del principio.
para que no tome de la sabiduría del principio, a menos que sea atravesado con la espada. Que sangre la espada. Que sangre la espada primeramente en él para que pueda tener acceso al árbol de la vida y no solo a esa sabiduría, sino a respirar el aire que tendría que haber respirado. Pero se necesita ser atravesado por la espada. Y ser atravesado por la espada es que yo vuelva a tomar de la sabiduría eterna. Si no estoy respirando el aire de allá afuera y estoy respirando lo que respiran todo el mundo, sabiduría humana. Sabiduría humana que llega a ser, diría Santiago, animal y hasta diabólica. Pero a veces no la percibimos y no sabemos la diferencia con la sabiduría eterna. Pero una de las cosas que no solo lo saca fuera del huerto, dice, bueno, si te querés preocupar de lo que querés preocuparte, te saco afuera. El 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue. Bueno, ocuparte de lo externo. ¿Te gusta más ocuparte de aquello con lo que se te hizo o con el espíritu, que es el que da la vida al cuerpo? El cuerpo está hecho de la tierra y todo lo que somos es de la tierra. Lo único que es del cielo es nuestro espíritu y es lo que le da vida al cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por eso es importante que entendamos que si no vivo por el espíritu, no solo es que no estoy agradando a Dios, que no tengo la vida que Él quería que tuviera. El problema es que no me entero. O no me entero porque los resultados no me dicen que no me estoy enterando. O soy un asintomático. Y sigo haciendo una obra negligente para conmigo y para con los demás. Ahora tenemos que caer en sí. Volver en sí. Volver en sí. Porque en realidad si no estamos haciendo la obra como Dios quiere que la hagamos. La obra no puede ser negligente, ni en mí, ni en otro. Si soy un asintomático, voy a seguir contagiando a otros con aquello que yo respiro. Y no me doy cuenta. Es preferible que me dé cuenta, es preferible que me pasaran un montón de cosas para que yo reaccionara y dijera, oh. El problema es cuando somos asintomáticos. Y me da lo mismo si respiro adentro o respiro afuera. Acuérdese que una de las cosas con las que podamos discernir qué es lo que estoy respirando. Porque, por ejemplo, nos dice, creo que es el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Discernid los espíritus. Entonces yo tengo que discernir los espíritus. ¿Estoy preocupado o ocupado? ¿Estoy confundido porque respiré el aire de afuera? ¿O la tengo clara? ¿O puedo ver todo claro? Por revelación, como dice el apóstol Pablo. La tenía clara, ya la había visto de antemano. ¿O tengo el flagelo de la sociedad de hoy? La ansiedad. La ansiedad es un espíritu incorrecto. ¿Dónde lo respiré? ¿Con la voz de Jehová? No. Se respira allá afuera. Y tiene poder. Por eso quiero remarcar el espíritu de la potestad del aire. Dios tiene poder, pero ese espíritu también tiene potestad. Entonces ¿a qué le doy más lugar yo? ¿O a la potestad
de allá afuera, donde en realidad no solo me deja preocupado, afligido, ansioso, sino que no me da la salida. Estoy ansioso, ¿qué hago? Vicio. ¿Cómo me saco la ansiedad? Con un vicio. No tengo otra forma. No tengo otra voz que me diga cómo se saca una ansiedad. Y me mandan al psicólogo y me mandan a liberación. Que te vayan a liberar a la iglesia. Cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Querés ser libre? Porque no conoces la verdad mejor. Porque no andas al aire de la voz de Jehová. Porque no respiras ese ambiente, porque ahí está todo provisto. Todo. Pero necesitamos poder ver lo que no vemos. En otras palabras, discernir los espíritus. Quiero que discernamos algunos espíritus. Acuérdese que si nosotros entráramos de nuevo a ese ambiente que Dios quiere, necesitamos ser cortados con la espada. Y ya es una espada querubínica, no es una espada más grande, no solo la palabrita que me dice cree porque vas a tener trabajo, cree para que seas sano. No, espada eterna. Una espada más grande. Entonces ahí tengo una sabiduría mayor, una sabiduría que viene de lo alto y me lleva a cosas gloriosas. Pero para saber y conocer algunos espíritus que son incorrectos. Por ejemplo, vamos a leer algunos versos. Vamos a leer Juan 4:6. Probad a los espíritus si son de Dios. Ambos tienen poder. El asunto, ¿a qué le doy poder yo? ¿A qué le acredito el poder? No, ¿qué es lo que es? Será primera de Juan, ¿no? En primera de Juan nos habla del espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces quiero que aprenda a ver lo que es espíritu, porque no es un bicho raro. No es algo verde, ni azul, ni vi una cosa brillosa, no. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Voy a volver a leerlo. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no le conoce, no dice que no le cree. No dice que sea ateo y no crea que haya un Dios. No lo conoce. Nunca escuchó su voz. Nunca entendió el plan que tiene para él. No lo conoce. Entonces, como no lo conoce, no tiene oído para escuchar su voz. Muchas veces el problema es que no tenemos oído para escucharle. Entonces yo creo que estoy escuchando a la pastora, creo que estoy escuchando al apóstol fulano, pero lo que no estoy escuchando es la voz. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Oye más el espíritu de afuera, respira otro ambiente y vive otro ambiente. Vive otro. Y ya no tiene todo lo que estaba provisto en el huerto. Y todo eso que estaba provisto en el huerto es lo que Dios tiene provisto en lo que Él llama su iglesia. Llamados fuera de donde respirábamos antes para respirar lo que Él quiere que respire. Donde está el árbol de la vida, donde está la sabiduría y una sabiduría eterna. Donde está la vida está allí. La vida no está en lo que como naturalmente, si bien me ayuda para mi cuerpo, pero lo que me da vida es eso que Dios tiene. Para poder enfrentar todo lo que me rodea y lo que viene.
Usted se ha puesto a pensar de que necesitamos dejarle nosotros un mundo espiritual a nuestros hijos. Quizás la iglesia no pueda hacer mucho para dejarle un mundo material a nuestros hijos, pero sí tenemos el encargo de dejar un mundo espiritual, para que sepa qué respirar, para que sepa sobrevivir en medio de la calamidad. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, primeramente, reconocer lo que es error de lo que es la verdad. Imprescindible. ¿Sabe qué? Vamos a leer 2 de Corintios 4:13. Necesitamos redescubrir qué es lo que es espíritu para que podamos ver dónde estamos respirando para poder cambiar. Usted sabe que inmediatamente podemos cambiar de ambiente tan solo por dejarnos cortar, como él dice. 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahí marca una diferencia de espíritus, por ejemplo. Hay espíritus de fe y espíritus de fe. Hay espíritus de la fe en Jesús y el espíritu de la fe de Jesús, donde Jesús sabía a qué vino. El mismo espíritu de fe nos hace hablar lo mismo. Ay, no, qué pura queja. Estamos respirando otro ambiente. Pura duda, estamos respirando otro ambiente. Estamos respirando otra voz. Por eso es imprescindible poder ver cuándo estoy respirando algo incorrecto. Porque Dios tiene algo glorioso con la iglesia. Y no depende del lugar donde viva. Depende de qué voz estés respirando. Fíjese la diferencia en Pablo, por ejemplo, respirar este espíritu de Pablo, Hechos 18:25. Llegó entonces a Éfeso, este había sido instruido este es Apolo. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Le faltaba conocer? Claro. Pero mire el espíritu de Apolo. Un espíritu fervoroso. Discernir los espíritus. ¿De dónde viene el espíritu? ¿Dónde estaría respirando Apolo? Había sido instruido. Estaba escuchando la voz. Y eso lo hace fervoroso. No lo hace un creyente apático. No lo hace un creyente sobreviviente, sino que lo hace un espíritu fervoroso que habla y enseña. Limitadamente, porque conocía hasta ahí nomás. Pero hasta donde conocía, fervor. Un espíritu fervoroso. Ahí tenemos que aprender a discernir. No tengo fervor. No estoy respirando donde tengo que respirar. El asunto de que lo que yo quiero que a usted se le quede, que Pablo dice, el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Tiene poder ese espíritu. Si no tengo fervor, estoy respirando otro espíritu. No sé cuál sería lo contrario de fervoroso. Apático. Pero estoy respirando ese espíritu. Y ese espíritu tiene poder. Tiene poder. Entonces llego a la apatía y voy a la apatía y voy a la apatía y de la apatía a la muerte de donde me sacó el Señor.
Este es 18:25, ¿no? A ver, creo que no tengo el otro. El 19:21. Tengo uno que no me aparecía. Pablo, no lo he anotado, pero en una parte dice que él se enardecía viendo la idolatría de la gente, ¿sí? Fíjese cómo se le encendía el espíritu. Se enardecía su espíritu viendo la idolatría. Ahí podemos ver dónde respiraba Pablo. Y respira de una manera correcta, porque una cosa es que yo me enardezca viendo la idolatría y diga, ¿qué haces con ese ídolo? Sos un idólatra, y sea grosero a la forma de dirigirme, ¿no? Tengo a lo mejor el espíritu correcto, pero no la forma correcta. Sin embargo, el apóstol Pablo, si usted lee en el contexto, se enardeció pero tragó el ardor y buscó la forma sabia, inteligente, sabiduría de lo alto para poder mostrarle a toda esa gente, creo que es Alejandría, donde de repente se le encendió la lamparita y dice, ahí donde ustedes no tienen un ídolo, de ese le vengo a hablar, del Dios no conocido. Pero por dentro se enardecía su espíritu. Dice, ¿cómo esta gente está creyendo en lo que no se puede creer? Donde no debe creerse. Y no porque Dios se ofenda, sino porque no tienen vida. Quiero que entendamos esto. Hay cosas que Dios no las quiere, pero no porque, ay, me ofende, porque está adorando otro bicho en vez de adorarme a mí. No tenés vida. No estás viviendo con el propósito para lo que Él te puso. Y si le vas a hablar a otro, le vas a hablar de eso que vos adorás y contagias a otro. Pero fíjese que nosotros no nos enardecemos, vemos a otros en los errores y no nos enardece nada. Eso se llama indolencia, eso se llama apatía. Es un espíritu incorrecto y nosotros tenemos que discernir los espíritus. Si a mí no me enardece, no para que sea violenta a la hora de hablarle, sino que busque la sabiduría de lo alto, que para eso viene, para ver cómo se lo digo, pero tengo que decírselo. A ver, 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer aquí, allá, más allá, y puesta aquí, más allá. Se propuso en el espíritu. Fíjese que el respirar en el ambiente correcto de Dios, lo que nos da es creatividad. Hay propuestas nuevas, o sea, se propone en el espíritu. Hay un ambiente que está respirando donde no se puede quedar, porque si no se transforma en una religiosidad de Jerusalén a mi casa, de mi casa a Jerusalén, y de ahí no pasa más. No tengo amplitud y me falta esto que Pablo tenía, el de proponerme cosas. Entonces ese espíritu también hay que discernirlo, porque si no nos salimos de las mismas cosas, las mismas formas. Entonces tengo que verme. No, Señor, se me está quitando la creatividad, ya me estoy quedando con esto y aquello y nada más, y de ahí no muevo más nada. Estoy respirando mal. El asunto que tiene poder, hay potestad en eso. Entonces me quedo, como una religión. Y me quedé. Y no tengo vida. Dejo de crecer. Dejo de dar lo que Dios quiere que yo dé a los demás. Y me limito. Me limito porque nuestro espíritu no tiene límite a la hora de recibir, de crear, de dar. Pero nos vamos quedando. Ese es el síntoma. Pero el problema es que no estoy respirando donde tengo que respirar. Vamos a leer otro. El otro que tengo, no le he puesto el versículo. Creo que está en 2 de Timoteo. Sí, acá quería terminar. Lo otro se lo voy a parafrasear, usted lo conoce. A Timoteo se le apagó el espíritu, ¿se acuerda?
aviva. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Y le dice, no te avergüences. Eso está 2 Timoteo 1:6 para abajo. Y eso es un espíritu, y eso es Timoteo respirando afuera. Respirando fuera del contexto. Apaga las habilidades que él tiene y apaga el por qué y el para qué de todas las cosas. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjese lo que le ha agarrado a Timoteo, ¿sí? Le agarró cobardía. No le habrá faltado motivo. Cuando uno se pone cobarde ante ciertas circunstancias, porque pasaron varias cosas. Por algo viene ese miedo, ¿sí? Pero dice, se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero ese espíritu se respira con la voz de Jehová. Afuera no se respira ese espíritu. Y el de afuera tiene tanto poder como el de adentro. Mejor dicho, el de adentro tiene más poder, es de Dios. Pero fíjese cómo nosotros le damos más poder al que está afuera. Porque nuestra naturaleza viene de ahí. Dice, en el espíritu de la potestad del aire en el cual estuvisteis en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, la de los pensamientos y la de los deseos. O sea, venimos de ahí, no puede más ese tipo de cosas, de donde hemos salido. Y nos volvemos a eso, donde hemos salido desde hace unos añitos, y en vez de volvernos de donde hemos salido, en la eternidad. Somos más viejos allá que de donde éramos antes de conocerlo al Señor. Pero nos volvemos aquí, es más cerca, acá me queda más cómodo volverme a lo que he sido antes de conocerlo al Señor. Y no nos ha dado esos espíritus son del mundo, la cobardía es del mundo, el no tener dominio propio, el de que me vengan esas preocupaciones y no las sepa manejar y me brote para afuera. Usted sabe que hay situaciones que las somatizo. Se somatiza y vienen erupciones. ¿Por qué todo esto? Es preocupación. Fíjese los niveles de preocupación. La ansiedad, llegar a los vicios, falta de dominio propio. No estamos respirando lo que debía ser. Por tanto, no te avergüences. Fíjese que llega a avergonzarse. Después de haber tenido dones y habilidad y haber predicado el evangelio, pasa al otro lado. Se avergüenza. Primero tenía un don habilidoso, un fuego, pero después se avergonzó. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Ya se empezó a avergonzar no solo de Dios, se avergüenza del pastor, del apóstol, de los hermanos, todos me tienen todos avergonzados. ¿Qué respiro? El espíritu de afuera, el espíritu del mundo, que se avergüenza de lo que no debería avergonzarse. De otras cosas no se avergüenza, de otras cosas hacemos fiesta, hacemos orgullo, pero de los nuestros sí nos avergonzamos. De cualquier cosa que pasa dentro de la iglesia nos avergonzamos. Mientras que el mundo tiene orgullo de un montón de otras cosas. Yo no digo de que hay cosas de que sean para orgullecernos, pero tampoco para avergonzarnos. El espíritu que Dios nos ha dado es para solucionar, para arreglar, para restaurar. Hemos venido a restaurar un montón de cosas y ese espíritu necesitamos tenerlo vivo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios.
que te aflige, vale, pero vos podés tener dominio propio. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo hemos recibido desde antes y a eso le tengo que echar mano. Echa mano de la vida eterna. Te llamó desde antes de que el mundo fuera. La gracia que se nos ha sido dada de antes. No respiremos lo que respira el resto del mundo. ¿Sí? Creo que había otro verso. Entonces aprendamos a respirar la voz de Dios. ¿Sí? Que Él nos ayude en todas estas debilidades que son humanas. Y acá tenemos entonces el espíritu afable, dice, sino el interno, está hablando de cómo vestirse, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Lo que Dios estima es cómo nos vestimos, está hablando de vestimenta. Y Pedro dice, fíjense cómo se visten por dentro. El espíritu con el que se están vistiendo. Porque del huerto del Edén usted sabe que se vistieron con cosas que no duran mucho. Hojitas. Y a veces nosotros nos vestimos por fuera con una cierta apariencia de piedad, con una cierta apariencia de fe, con una cierta apariencia de... Y estamos limitando por ignorancia lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Discernamos el espíritu de verdad, el espíritu del error. Puedo verlo. Cuando me está faltando el fervor, cuando me está faltando la afabilidad, el de ser apacible. Y al final usted sabe que en la religión, porque no le podemos llamar iglesias, en la religión miramos más cómo se visten por fuera que por dentro. Y a lo mejor que por fuera está mal vestido, perdemos el espíritu apacible. Y decir, así se visten los o las. Y se pierde la afabilidad que Dios quería. Entonces hay muchas cosas que cambiar. Y depende del ambiente que estemos respirando. Entonces yo los invito a que podamos, como dice el apóstol Juan, discernir los espíritus. Que miremos a la cruz porque se llevó Él toda maldición, la maldición de haber hecho una obra mal. Una obra indolente. Una obra en la que hemos detenido de la sangre la espada. Y que vamos a tener que volver a que esa espada nos atraviese. Tenemos que volver a entrar a ese ambiente. Una espada que se revuelve hasta picarme por todos lados. Cuerpo, alma y espíritu tiene que ser tocado por la espada. Para que yo vuelva a tener acceso al árbol de la vida. Para que pueda volver a oír la voz en el aire del día. Para que esa voz me vaya marcando los tiempos. Con poder de Dios, pero marcándome los tiempos que vamos viviendo. Otro espíritu, Señor. Otro espíritu, no el que respira el mundo entero. Que sí tiene poder, que tiene potestad. Por eso son más las personas
que se manejan con el espíritu incorrecto. Ayúdanos a salir de ahí cada vez que entramos en el espíritu incorrecto. Devuélvenos el fervor, la creatividad. Señor, devuélvenos aquellas cosas con las que iniciamos nuestra carrera. Ese fuego, esa pasión. Queremos que nuestro espíritu, como decía Pablo, pueda tener acceso al tercer cielo, a la revelación de todas las cosas preparadas y determinadas antes de la fundación del mundo, para que no ande confundido, ni ansioso, ni preocupado. Quiero obedecer tu voz, Señor. Quiero agradarte a ti, papá. Ayúdanos en esta hora, en el poderoso propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Rey.